una invitación muy especial. Aceptemos oír su voz y obedezcámosle cuando nos dice, venid. Meditaciones en el Salmo 95. Venid, llenos de amor, rendid vuestra adoración, entrad con reverencia y con devoción. Gozad, pueblo suyo sois, mirad cuántos amo. Venid y arrodillados a Dios adorad. Mirad, sus ovejas somos hoy, a sus brazos nos llevó, su mano fiel nos cuida con amor. Caed de rodillas ante Dios, porque es nuestro Hacedor. Reconoced que Él nos redimió. Hemos llegado a la estrofa que hemos propuesto, no se pudo escribir. Las invitaciones han sido, venid, aclamemos, y venid, adoremos. ¿Y cuál debía de ser la siguiente? Pensamos que debiera ser como la que se oyó años más tarde de boca de Nehemías, quien dijo a su pueblo, venid y edifiquemos. Nehemías 2:17, que es semejante a esta. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Cuando Dios les pidió que juntaran varios materiales para construcción, les marcó este objetivo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Esto subraya la idea que aclamar y adorar no es suficiente para mantenerse limpios ante Dios. Se necesita estar activos en algún trabajo que Dios pida de nosotros. Pues es de notarse que de los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, los meses que se ocuparon en cumplir este propósito fueron los mejores. Fue una actividad donde participaron todos los 2 millones o más peregrinos de manera unida y armoniosa. Qué diferente hubiera sido su peregrinar si al llegar a Cádiz hubieran mostrado fe. El pueblo envió 2 espías a recorrer la tierra que Dios les había prometido, y a su regreso trajeron pruebas de que Dios había cumplido su palabra. La tierra prometida sí fluía leche y miel, como les había dicho. Jamás habían visto frutos tan grandes, tan ricos, tan abundantes. Pero cuando les hablaron de los gigantes que habitaban la tierra, dudaron del poder de Dios y desearon regresar a Egipto.
El Salmo 95 marca 2 puntos que evitar. Llamémoslos dos enfermedades del corazón del que debemos de cuidarnos. El corazón se endurece, es decir, no se conmueve ante el amor de Cristo, de Dios, mostrado en el Calvario. Y el otro problema es que el corazón divaga, es decir, la palabra de Dios, el ejemplo de Cristo, la voz del Espíritu, no son tierra firme e inamovible donde se ha anclado su fe. Y esto obliga a su alma, a su mente, a buscar algo diferente para orientar cada paso de su vida. El tercer problema, otro que Dios marcó a su pueblo, es que era de dura cerviz y así no servía para llevar el yugo y trabajar para él. El yugo demanda que la cerviz se dobleguen para que los hombros reciban todo el peso de la carga que arrastran. De otra manera, sería casi imposible hacerlo y causaría molestias y dejaría llagas en el cuello al querer que se desarrolle un trabajo de manera incorrecta. Una cerviz sin doblegar es una cerviz que habla de altivez, orgullo, vanagloria, conductas que Dios aborrece. El Salmo 95 describe las acciones a las que lleva ese corazón endurecido y que divaga, y también la dura cerviz. Conozcámoslos. 1. Me tentaron. Tentar a Dios es hacer que Él cumpla sus promesas haciendo yo mis caprichos. Recuerden cuando Satanás llegó al Señor al pináculo del templo y le dijo, lánzate, Dios va a mandar sus ángeles para cuidarte. El Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque si se hubiera lanzado sin el permiso de Dios, lo estaría obligando a cumplir algo que no estaba en sus propósitos. Segundo, me probaron. En otras ocasiones, se fueron por caminos de desobediencia, sabiendo que como eran hijos de la promesa, Dios no podía faltar a sus promesas que había hecho a Abraham, su padre. Y vieron su fidelidad, sí, porque Dios no descargó sobre ellas toda su ira por amor a su nombre. Los castigó, sí, pero no los hizo desaparecer de la tierra como a otras naciones. Tercera, no han conocido mis caminos. Esto nos habla de una ignorancia voluntaria, es decir, eran ciegos porque no quieren ver, no querían abrir sus ojos. Es como aquellos que no quieren aprender cómo hacer las tareas fáciles para que no les pongan a hacer alguna más difícil. Pero si nosotros ignoramos a Dios y por nuestra terquedad no aprendemos cómo hacer los trabajos pequeños que nos pide, corremos el riesgo de ser ignorados y desechados por Dios en la eternidad. Lo triste es ver cómo se cumple este.
Observamos que cuando hay aniversarios, bodas o algo similar, los lugares de reunión se llenan. Pero cuando hay momentos, cuando la voz de Dios piensan que los va a motivar a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, o a capacitarlos para ser evangelistas, pastores o maestros, solo se reúnen unos cuantos, pues los más huyen de los momentos cuando pueden ser llamados a ser fieles y sin mancha delante de Dios y servirle llevando su cruz. Cuidado, el riesgo es alto si se toma este camino. Para poner el énfasis en el riesgo de no cumplir con todo lo que Dios pide, recordaremos 3 citas bíblicas que tienen la frase clara y contundente: no puede ser mi discípulo. La primera cita es: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. Esta cita resalta la necesidad de seguir a Cristo llevando su cruz, es decir, soportando aflicciones por amor al nombre de Cristo. La segunda cita es: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Esta pone el énfasis en no contar como necesario y de valor las comodidades y beneficios que el dinero puede comprar, sino debemos de creer que Dios las suplirá, que Él suplirá todo lo que nos hace falta si Él es lo primordial y lo único en nuestra vida. Esta es la tercera cita. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Parece ser una demanda exagerada e incongruente. Pero si para Dios solo hay amar y aborrecer, nos está poniendo con toda claridad que Dios no debe ser solo el primero en nuestras decisiones, sino que debe de ser el único a quien consideramos, porque creemos que si le obedecemos a Él, Dios, Él, cuidará de los demás que amamos o que debiéramos pensar que amamos, pero Dios demanda que lo amemos solo a Él y creamos que Él suplirá lo necesario para todos. Entonces, llevar la cruz de Cristo es indispensable para ser discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo es aquel que sigue sus pisadas, que obedece sus órdenes y que trabaja para ser semejante que a Él, y que lo hace de manera exclusiva y en toda integridad, buscando la excelencia, teniendo como objetivo irrenunciable el ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Si conocer a Dios nos hace aclamarle, y si aclamarle nos motiva a la adoración nos debe constreñir a servirle en integridad y de todo corazón. La verdad, que para muchos es oculta por su corazón endurecido o que divaga, o por la cerviz que rehúsa doblegarse, es que Dios no acepta menos. Si Dios dio todo por salvarnos, es justo que Él pida de sus criaturas, las que habrán de ser redimidas por la sangre de Cristo, que también den todo para servirle, por ser de Él. Oremos. Dios nuestro, ¿cuánto diste tú por nosotros? Diste a tu Hijo unigénito, y tu Hijo unigénito, ¿cuánto sufrió antes de llegar a la cruz y ya en la cruz? Y lo hizo por amor a nosotros. Dio todo lo que tenía. Llevó su cuerpo y su sangre como ofrenda ante ti para nuestra redención. Enséñanos a valorar lo que Dios hizo por nosotros y que no tengamos en nuestra mente la necesidad, la curiosidad, la terquedad de quedarnos con algo o de manejar en alguna forma nuestra vida. Tú quieres todo, tú mereces todo, tú esperas todo. Y también has dicho que si no te damos todo lo que somos, todo lo que tenemos, no lo aceptas. Demandas exclusividad. Enséñanos esta verdad y que Satanás no nos engañe. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradezco que hayan estado conmigo estas 5 semanas estudiando el Salmo 95, que lo comparamos con el Padre Nuestro, que nos enseña a orar, y aquí nos está enseñando a adorar. Lo invito a escuchar la siguiente semana otro tema, para que juntos sigamos aprendiendo verdades hermosas de las Sagradas Escrituras.